Bueno, entonces vamos a iniciar en donde quedamos ayer. Y ayer estábamos viendo las necesidades que hay en el mundo. Vimos algo sobre la ventana 1040. Y yo creo que todos entendimos dónde está la ventana 1040 viendo el mapa. Sí, no sé si el pastor Abraham podría apoyarme otra vez con las diapositivas. Hola, mi querida Ruth, ¿cómo estás? Buen día, Dios te bendiga. Buen día, igualmente. ¿Quieres del anterior, el día de ayer o el de hoy? No, el de ayer, por favor, Sí, pastor. sí, un segundo. Sí, bueno, estábamos viendo la ventana 1040 y hay un mapita ahí en las diapositivas que dice los 3 bloques religiosos de la ventana 1040, donde están todos los países con la mayoría de no cristianos, que son los indios, los musulmanes y los chinos. Sí, bueno, ok. Bueno, ahorita sí, no alcanzo a ver si ya puso el pastor la diapositiva. Sí, ya está en pantalla, Ruth. Ah, ok, sí, porque ahorita ya nada más me parece mi cuadrito ya. Los he perdido. Y si le moves algo por ahí, Ruth, no sé, Sí, pues tiras la computadora al piso y ahí tal vez ya se arregle. Yo creo que sí, porque bueno, así le seguimos. No los veo hoy, hermanos. Voy a salir y voy a volver a entrar. Capaz y ahí otra vez. Dame un segundito. Sí. Ahí, ¿tú ya nos Ya. miras? Sí. Ok, ahora, qué raro, che. Un segundo. Bueno, ahí estábamos viendo la ventana 1040. Y ahora sí veo la diapositiva. Gracias, pastor. Bueno. A ver, ahí. Sí, Ah, ahí sí dale, sé en dónde vamos ahorita. listo. Bueno, entonces en esta diapositiva decíamos que estamos viendo los 3 bloques religiosos que hay en esta ventana. Bueno, y habíamos comentado que evangelizar en esta área donde está un gran porcentaje de los no evangelizados, un 30% habíamos comentado. Y uno de los factores que dificulta el trabajo en esta zona es que tienen una cultura muy distinta a nuestros países. Quizá el misionero vaya con todas las mejores intenciones del mundo para hacer discípulos, pero tiene que aprender de la cultura, tiene que conocer la cultura, tiene que conocer las costumbres, tiene que conocer bien, empaparse, absorber todo lo que está a su alrededor, cómo es la gente, y para que no cometa errores que se han cometido cuando nosotros vamos a evangelizar a nuestras etnias. Y una de las cosas uno de los problemas que, digámoslo así, que se enfrenta el misionero es que la cultura de allí, bueno, voy a poner este ejemplo, cuando un misionero
hace una inmersión o entra o va a evangelizar o va a hacer misiones a una cultura que no es la suya dentro de su país, perdón hermanos, volviendo a lo de los aborígenes con el ejemplo de nuestra hermana ayer, tienen otra cultura distinta. Entonces allí le puedes haber estudiado alguna licenciatura, puede ser un teólogo, puede ser un lingüista, puede ser cualquier profesional o profesionista. Si va a otra cultura donde no es la propia, ellos lo van a ver como alguien que ignorante. A los ojos de las personas de allí, va a ser un ignorante. Cosa que cuando entra un indígena a nuestro contexto, a nuestras ciudades, a nuestra cultura, pues la mayoría de la gente que dice de él, aquí en México se les dice con palabras así como insultantes. Indio, aquí decir indio, la mayoría lo entiende como un insulto. Entonces, los que viven aquí, los que tienen viven en las grandes ciudades, ven a los que vienen de las minorías, de las culturas que están lejos de las ciudades, los indígenas, los ven como ignorantes. Si nosotros vamos para allá, nos mirarán de la misma forma, como ignorantes. Igualmente, si vamos a otra cultura, a Asia, a cualquier parte de Asia, nos van a ver como ignorantes cuando estamos aprendiendo a hablar su idioma, van a reírse. Y en fin, yo recuerdo que aquí en México había un chico que se llama Cory, de Estados Unidos. Él vino y estaba aprendiendo el idioma. Y, perdón hermanos, recordé algo chistoso entre todas las cosas que pasaron. Estábamos en un pueblo evangelizando y un pastor nos invitó a comer. Estábamos en la hora de la comida. Y a Cory le gustaba mucho la Coca-Cola. Y estábamos todos ahí comiendo, éramos varios. Cuando de repente él pues eructó, se le soltó un aire muy sonoro, muy fuerte. Y todos volteamos a vernos porque fue un ruido bastante fuerte. Y nos queda viendo a todos y nos dice, cerdón. Y pues todos nos echamos a reír, absolutamente todos nos pusimos a reír porque él nos había dicho con toda la amabilidad de él, pues nos pidió perdón, dice, cerdón. Y lo que pasa es que los compañeros le habían dicho le pasaba mucho en el cuarto de los hombres esto. Y le dijeron a Cory, cuando te pase eso, cuando hagas eso y estés en medio de los hermanos, para que ellos te disculpes, para que te disculpen, diles cerdón. Y y él así nos dijo, obviamente nosotros entendimos, no sé si ustedes, creo que ustedes a los puerquitos les dicen chanchos algunos, ¿no? Para nosotros nos dijo puerco grande, chancho grande, chanchón, no sé cómo se le dice. Y así le hacían bromas muy pesadas a este niño y otras bromas así. Lo mismo podría pasarnos cuando vayamos a los indígenas, que nos vean como ignorantes.
Por ejemplo, si nosotros vamos a alguna parte de la ventana 1040, allá no usan papel higiénico, en la India, precisamente en la India. Y los musulmanes no usan la mano derecha para limpiarse, porque su mano derecha es pura. Así que ellos utilizan la mano izquierda. Para ellos, comer con la mano izquierda es algo muy negativo. Y pues, ¿qué pensarían de nosotros, no? Así, hay muchas cosas que nos impiden la cultura, el habla, los idiomas. El idioma del mundo es diferente en nuestras propias etnias. Hay diferentes tipos de idiomas. Aquí en México es uno de los, ahorita lo vamos a ver. La barrera lingüística es una de las cosas que nos impiden llegar hasta y hacer misiones transculturales. En la Tierra hay varios idiomas. Recordemos que habíamos dicho que hay 7,000 etnias no alcanzadas que tienen un idioma completamente distinto al nuestro. Es más fácil que la Coca-Cola llegue a esos países que un misionero llegue a esos países. Si nosotros vamos, por ejemplo, a los lugares más remotos de nuestros países, vamos a encontrar siempre Coca-Cola o refrescos. Nosotros les decimos refrescos embotellados. Vamos a encontrar Coca-Cola, pero misioneros es muy difícil encontrar en cualquier parte de la India, de China, pero Coca-Cola, hay Coca-Cola. Así que es más inteligente tal vez los de la Coca-Cola que han llenado todo el mundo con su producto. Y por ejemplo, aquí en Chiapas hay varios idiomas, pero hay otro estado que se llama Oaxaca. En Oaxaca hay bastantes idiomas. Son aproximadamente 53 dialectos diferentes, con sus variantes. Hay muchas variantes dialectales del propio idioma. Está un idioma, por ejemplo, el zapoteco, y del zapoteco salen otras variantes dialectales, variantes regionales. Es de cada región, le cambia un poquito al zapoteco. Entonces, hay una necesidad de tener la Biblia en zapoteco, pero ¿qué hacemos con todas las variantes regionales de esa zona? Y ese es uno de los factores que nos impiden llegar en este caso, a la ventana 1040. Hay una organización que se llama Wycliffe, algo así. En la siguiente diapositiva, Pastor. Y aquí nos está describiendo la realidad. Hay unas estadísticas aquí que dicen idiomas hablados según Wycliffe son 6,918. Aquí en los de esta organización tienen aproximadamente 5,000 obreros que son de 46 países y que de varias iglesias cristianas de 46 países. Hace un tiempo estaban buscando aproximadamente 1,500 obreros para terminar el trabajo que tenían pendiente. Y ahorita no sé cómo van. En este tiempo querían entrenar aproximadamente unos 500 latinos para el trabajo de traducción hasta el año 2025. Idiomas, por lo menos, con una porción de la Biblia traducida hay 2,932. Biblia entera, 554.
solo el Nuevo Testamento 1333. Por lo menos un libro de la Biblia hay en 1045 idiomas. Los proyectos de traducción que tenían en proceso hace unos años es de 2267. Y idiomas con la necesidad de un proyecto de traducción, 1800. Hay muchos lugares donde no tienen siquiera una porción de la Biblia, ni una sola porción. Y es diferente, hermanos, entender la Biblia en otro idioma que en su lengua madre, en su lengua materna. Nosotros entendemos al 100% el español porque es nuestra lengua materna. Pero hay hermanos en nuestras congregaciones que vienen de alguna minoría, de alguna etnia, y se congregan con nosotros. Nosotros le decimos o le regalamos o él se compra una Biblia, pero en español. Créanme, hermanos, que si él tuviera una Biblia en su propio idioma sería mucho más entendible para él. ¿Por qué? Porque la lengua materna se le dice que es la lengua del corazón, el idioma del corazón. ¿Por qué la lengua materna es el idioma del corazón? Porque cuando nacemos, nuestras madres nos ponen en su regazo y nos hablan, nos cantan, nos miman con su idioma. Por eso es el idioma materno, el idioma del corazón. Lo escuchamos desde que nacimos, antes de que naciéramos. Entonces, tener una Biblia en su propio idioma es una gran bendición. Es por eso que cuando los cristianos, los hermanos de otros países, cuando llegan, cuando tienen una Biblia en su propio idioma, hacen una fiesta tremenda, bailan, saltan, brincan, agradecen, gritan. ¿Por qué? Porque es una felicidad leer desde nuestra lengua materna. Es toda esta necesidad de llegar a los 6,918 idiomas con la Biblia. Pero, hermanos, quiero que entiendan bien esta parte, que hay lugares del mundo donde ni una sola porción de la Biblia tienen. No conocen absolutamente nada de la libertad en Cristo, del evangelio de salvación, de la gran comisión menos. Entonces, nosotros tenemos el deber de llegar también hasta eso. ¿Cómo podemos llegar? Orando. Orando es una de las cosas que podemos hacer para ser parte, para incluirnos en este proyecto de Dios, que es el evangelizar a todas las etnias de la tierra. Habíamos dicho ayer que a cada uno de nosotros nos tocaría tres personas para evangelizar. Si cada uno de nosotros nos pusiéramos las pilas y evangelizáramos a 3 personas del mundo, se acabaría, ya el mundo estaría evangelizado. Pero sí, llegar hasta esas personas que viven en la ventana 1040 o que viven en nuestras selvas. ¿Por qué? Porque tienen otra religión, otra cultura, otro idioma. Y tal vez no tengan la Biblia en su propio idioma. Así que ¿qué recursos tenemos para terminar la gran comisión? Bueno, entre ustedes hay alguien que le guste la gramática, las lenguas. Si hay alguno de ustedes que le guste la gramática,
entonces tal vez sería un buen traductor bíblico. Hay muchos proyectos de traducción bíblica en el cual pueden apoyar. Cuando vemos hasta este punto, la magnitud de lo que falta por evangelizar. Ayer estuvimos viendo sobre las necesidades que hay en el mundo y vemos que la necesidad se recarga más en la ventana 1040 al otro lado del mundo y también en nuestras etnias nacionales donde hablan otro idioma. Es difícil llegar a esas etnias por muchos aspectos que hemos estado viendo ahorita. Pero entonces, ¿cómo llegamos? ¿Cómo empezamos? ¿A dónde enviamos nuestros misioneros? ¿O qué hacemos si no podemos enviar misioneros? ¿Qué hacemos para ser parte de esos grandes proyectos de evangelización mundial? Sí, si nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar ahorita, un momentito, ¿qué debíamos hacer según ustedes? ¿A dónde debemos enviar los nuevos misioneros? Hermanos, ¿a dónde deberíamos enviar la gente de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias? ¿A dónde deberíamos de ir nosotros a evangelizar? Viendo toda esta panorama, viendo toda esta problemática. Y nos vamos todos a África. Les quiero comentar que solamente el 7% está trabajando entre esas etnias no alcanzadas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Pastor. Vamos a encontrar que el 7% está trabajando entre las etnias no alcanzadas. Aquí en esta diapositiva vamos a ver cómo están varios misioneros. Todas esas caritas representan un misionero. Todas esas caritas representan un misionero. Y solamente en el recuadro amarillo están representando los misioneros que están en las etnias no alcanzadas. Toda nuestra labor se está centrando en las etnias que que han sido alcanzadas. Muchas veces nosotros en las congregaciones salimos al campo sin pensar estratégicamente. Solamente vamos siguiendo nuestro corazón y las necesidades que vemos. Y la mayoría de las veces vamos a lugares donde hay muchas congregaciones. Vamos a lugares donde hay muchas congregaciones. Y yo creo que debemos de ser sabios al enviar a los misioneros. Es necesario, por eso, entender cuáles son las misiones locales y las transculturales. Vamos a ver la siguiente, por favor, Pastor. Aquí estamos viendo moneditas. Estas monedas representan las ofrendas de todas las iglesias evangélicas del mundo. Todas las iglesias evangélicas del mundo, que son, y el 95% de este dinero
¿Dónde creen que se queda ustedes el 95? Vamos a hacer ahorita unas preguntas para que comentemos un poquito. ¿Dónde se queda el 95? ¿Dónde creen ustedes que se queda el 95% de ese dinero? En las Creo que iglesias. las iglesias locales. Exactamente, ese dinero se queda dentro de nuestros misioneros locales. Y en algunos casos pues se envían los diezmos a la presidencia, a las oficinas generales. ¿Y para qué? Para sueldos, para instrumentos, para niños, para mujeres, para varones, para construcción, para todo. Muchas veces se piensa en las iglesias que lo primero que hay que hacer, bueno, sucede otra vez aquí en México, que se empieza a construir un edificio local para que los hermanos se reúnan, para que la iglesia se reúna. Entonces empiezan a construir el edificio sin pensar en la gran comisión. Y se empiezan a hacer iglesias pequeñas, chiquitas, a comprar terrenos chiquitos, a comprar y a construir. No digo que esté mal, ¿verdad? Pero hay que pensar estratégicamente. Les comento una de las estrategias de un pastor de aquí, lo menciono mucho, ¿verdad? Quizás lo menciono porque lo he conocido desde hace muchos años. He trabajado pues con algunos proyectos con ellos. Inicié misiones con la gente de ellos y obviamente con otras congregaciones de aquí de Chiapas, pero tengo gente muy querida en esa congregación, aunque tengamos un credo distinto. Este pastor inició su congregación, ya les había comentado, debajo de un arbolito. Él creo que tenía 17 años aproximadamente cuando inició su congregación local. Y inició un arbolito, ahorita tiene una montaña de oración en la cual está construyendo, pero su iglesia general donde se reúnen, no sé cuántos miles de personas, 4, tal vez 5,000 gentes. Nunca le puso paredes, él le ponía lonas, le ponía para extenderlo, porque la meta de él desde el principio estuvo en la evangelización. Es ahí cuando nos da, desde el principio, esas son nuestras bases, en México por lo que hacemos. Deben de ser nuestras bases cuando estamos iniciando. Nuestras bases deben de ser pensar en la oración y pensar en evangelismo, pensar en obedecer la gran comisión. Pero a veces por reglamento se trunca la pasión de esa gente que están haciendo y está queriendo evangelizar y predicar. Y se trunca tal vez porque le piden un edificio. No digo que esté mal, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, yo platicaba con un pastor de aquí de nuestra congregación, Iglesia de Dios. Y dice, yo fui, para evangelizar, para ganar almas, pero lo que me pidieron fue construcción del edificio para ya hacer ya no una misión, sino una iglesia. ¿Esa es una perspectiva bíblica? Pregunto. Entonces, y él estaba un poco molesto, dice, porque los años que había estado en ese lugar se dedicó a construir y los esfuerzos, el dinero de los hermanos se canalizó en la construcción. Bien, entonces,
el 95, bien lo decían hermanos, que el 95 de ese dinero se queda dentro del ministerio de la iglesia local. Y el 45%, digo, perdón, el 4.5% se gasta en nuestras misiones locales, entre las etnias alcanzadas. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuánto dinero gasta su congregación en alcanzar a su ciudad? ¿Qué porcentaje de dinero gasta su congregación local para alcanzar a su ciudad? Y hasta ahora creo que nada. ¿O alguien más quiere compartir? Bueno, entonces, esto hablamos de que las iglesias en general, de varias iglesias, de varias congregaciones, de las iglesias cristianas en general, gastan el 4.5% en sus estrategias para alcanzar a una comunidad cerca de donde están. Nuestra congregación local, donde yo tengo la membresía, tenemos algunas localidades fuera de Tuxtla, a las cuales se está enviando misioneros locales. Y se gasta un tanto de dinero para llegar a esas congregaciones locales, que son misiones ahora. Pero obviamente ya son etnias alcanzadas y lo que tenemos nosotros son misioneros locales. Solamente de todas las congregaciones, no solamente la Iglesia de Dios, sino todas las congregaciones, solamente se gasta entre 0.5% de esas ofrendas van para etnias no alcanzadas. 0.5%. 50 centavos de cada 100 monedas. Está el peso boliviano, peso argentino, sol, dólar, peso colombiano, no sé, peso chileno, no sé cuál más es su moneda de los que estamos por aquí, pero nosotros tenemos el peso mexicano y solamente el 0.5% se gasta, 50 centavos de cada 100 pesos. Eso se gasta para alcanzar a las etnias que aún no tienen el evangelio de salvación. Hasta aquí, hermanos. ¿Cómo están sus paradigmas? Vemos en esta diapositiva de manera muy clara, en este recuadro rojo es el 0.5% que se está gastando en misiones entre las etnias no alcanzadas. Y el 4.5% se gasta en misiones entre etnias ya alcanzadas. Y todo lo demás se invierte en nuestras necesidades locales. No sé qué piensan ustedes respecto a toda esta información. No lo sé. Pero yo espero que Dios, que el Espíritu Santo esté haciendo cosas en su espíritu para cambiar algunos paradigmas que tenemos personales y como líderes. La iglesia, habíamos visto la historia de las misiones dentro de la iglesia y del mundo. Y hace tiempo, en la siguiente diapositiva, pastor, vamos a ver que hoy existen más de 1000 iglesias cristianas por cada etnia no alcanzada. Durante el último tiempo ha habido el evangelio de una forma explosiva.
hemos estado enviando misioneros, digo porque me incluyo, hermanos, hemos estado enviando misioneros a las naciones de la tierra. En esta diapositiva encontramos que en el año 100 había una iglesia y le tocaba evangelizar a 12 gentes, hablando de la ventana 1040. En el año 1000, de 1 a 5. En el año, bueno, pasamos hasta 1900, ya habían 10. Tocaba a 1. En el año 1990 ya habían 416 y le tocaba a 1. Y en el año 2000, 1000 iglesias le toca a 1. Etnia no alcanzada. Para el año 100 le tocaba a una sola congregación 12 etnias. Para este año, para el 2000, son 1000 iglesias que nos toca a una etnia. Ya somos mucho más, tenían mucho más trabajo en los del año 100 a los que vivimos en esta época. Así que va a ser mucho más fácil la evangelización si todos nos ponemos las pilas y nos ponemos todos a trabajar. Y quiero que entiendan claramente esto, que hay misiones locales y misiones transculturales. Tal vez hasta ahorita algunos de ustedes piensan, no, pues eso es un sueño, ir y alcanzar esas etnias, esas comunidades que están lejos de nosotros. Pero no es tan difícil, hermano. No es tan difícil. El Señor nos está ahorita en este tiempo que estamos estudiando, yo creo, yo creo que en Dios, en el Espíritu Santo que está haciendo su obra en cada uno de ustedes y le está abriendo panoramas totalmente distintos a los que estaban acostumbrados. Dios, yo sé que a algunos Dios les está llamando a la tarea que aún no está siendo terminada. Yo creo y yo espero y yo tengo fe que el Espíritu Santo está haciendo su obra en cada uno de ustedes. Y el Señor ahora nos está dando la oportunidad de involucrarnos, hermanos, en este gran llamado. De agarrar la rebanada que nos toca y que podamos ir y tomar ese reto que Dios nos está dando hoy en este tiempo de clase. Y predicar ese nombre precioso que tanto amamos, el nombre de Cristo y todo lo que ha hecho a nosotros y ser testigos eficaces en las etnias que aún no conocen a Jesucristo. Entonces, esta es parte de lo que no sé si hay tenemos un poquitín de tiempo, unos 5 minutos para comentar, hermanos, sus lo que han visto, lo que han sentido, lo que han pensado, lo que creen que se puede hacer, lo que creen que no se puede hacer, al alcanzar las etnias. Gracias, pastor. Terminamos con estas diapositivas. ¿Se puede, hermana? Sí, por favor. Buenos días, buenos días. Le estaba escuchando mientras hacía unas cosas y el tema, por ejemplo, de las construcciones que usted hablaba, por ahí, o sea, ya lo había escuchado, ¿no es cierto?, que inclusive se había hablado el tema de evangelizar en vez de construir, ¿no es cierto?, de pagar obreros para que evangelicen en vez de construir. Y por ahí muchas veces también tenemos que ver en qué época estamos viviendo, ¿no? La cultura que tenemos. Yo le hablo aquí de mi pueblo, por ejemplo. Si yo voy a invitar a una persona
a asistir o a asistir a un culto, a una reunión o lo que sea. Acá la cultura es, por ejemplo, que se invita a tal y tal iglesia, a tal y tal templo. Yo pienso que está a la par las dos cosas, el de construir y el de evangelizar. Por ahí sí, le doy toda la razón, que por ahí nos enfocamos muchísimo en las construcciones, en las comodidades para nosotros, y sí dejamos de lado lo que es el evangelismo, ¿no? Pero sí ya había escuchado esa parte, por ejemplo, el tema de qué tantas construcciones y poco evangelismo. Y yo voy a eso, en qué cultura estamos y qué época estamos viviendo ahora también. Yo pienso, o sea, mi manera de ver es no dejar de hacer una cosa y no dejar de hacer la otra cosa. Es mi aporte, simplemente. Sí, yo les estaba comentando de este pastor que cómo inició su congregación debajo de un árbol. Ahorita ese pastor, le digo, ellos iniciaron, compraron un terreno, luego se compraron otro terreno pegado a ellos y se empezó a hacer grande su congregación. Se empezó a extender desde que iniciaron en un arbolito, pero no, lo principal que ellos hicieron es la evangelización, era su visión y es su visión, su proyecto de hecho es de salir de Chiapas hasta el mundo. Y eso es lo que han enviado misioneros a diversas partes del mundo. Ahorita hay varios misioneros en diversas partes del mundo. Ahorita ellos están en el canal 5, en el canal 10, tienen radio, tienen ministerios para niños, tienen ministerios para drogadictos, y toda clase de esas problemáticas. Tienen bueno, tienen una escuela misionera, tienen un proyecto de una montaña de oración, tienen ellos evangelizan no solamente en el estado de Chiapas, evangelizan en todo el país. Hace poquito, ellos durante la pandemia no pararon. Ellos agarraban sus autos y se iban a las localidades, a las comunidades, a las colonias de aquí, y por medio de la radio, por medio de la televisión, por medio de pancartas, por medio de caravanas, ellos salían, anunciaban diciendo quién tiene necesidad, saquen por favor una manta blanca o una manta roja o un trapo rojo o una playera roja, lo que tengan, dice, sáquenlo a su ventana a donde puedan y digan qué necesidad tienen necesidad de oración, tienen necesidad de alimentos, ¿quién quiere una Biblia? Su enfoque ha sido principalmente el evangelismo y la oración. Tienen un equipo de música, tienen un equipo de video tremendo, utilizan todas las redes, utilizan muchas cosas para expandir el ministerio, la gran comisión. Tienen imprenta, tienen un montón de cosas, tienen un negocio de agua, tienen, bueno, varias cosas tienen ellos. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Es que no está peleado tener un templo a tener un gran trabajo en la gran comisión. Dice la palabra de Dios, si buscas primero el reino de Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Y lo principal es la obediencia a Dios.
La obediencia a Dios es todo lo que hay en la vida, no hay más. Nuestra vida cambia personal. Cuando uno tiene pasión por Dios, el enfoque principal es Jesucristo y su amor. Jesucristo y dar el evangelio de sanidad a las naciones de la tierra. Estos hermanos en la congregación a donde yo les estoy diciendo, siguen teniendo lonas, pero esas lonas se han extendido. Y es un viento aquí en febrero, un viento terrible, tremendo, pero ellos han construido en una parte y se han fortalecido. Obviamente ahí tienen sus oficinas, tienen las oficinas de todos sus pastores, tienen varios pastores, tienen secretarias, tienen diferentes ministerios trabajando allí, tienen ministerios de, en fin, muchas cosas que no puedo, no recuerdo ahorita. Lo que les quiero, a donde quiero llegar es que no está peleado, hermanos. Podemos tener, lo que quiero decir es que lo principal es el evangelio de salvación. Y para mí ellos son un ejemplo, porque una parte sigue siendo lona. Obviamente estoy hablando de una lona bien puesta que resiste todo, y esa lona se va extendiendo, se va extendiendo y se va extendiendo mientras van construyendo en otras partes. Su piso es un piso bonito, es una iglesia grande, bonita. Y donde iniciaron después donde iniciaron los cultos fue en carpas. De ahí empezaron la construcción de la iglesia. Y se fueron extendiendo. Los jóvenes se reunían primero en su propio terreno grande en una carpa. Ahorita tienen construcciones. No sé si se capta la idea, hermanos. Bien, si no estaba bien entendido, disculpen, hermanos, y quiero que entiendan esa parte. Bueno, entonces, ¿alguien más desea compartir? Sí, hermana, permiso. Bueno, creo que lo que dice usted es cierto. Creo que no debe estar peleado el hecho de querer o aspirar como congregación o como denominación eclesial, tener instalaciones quizá cómodas, lindas, decentes, pero me parece que cuando lo que usted dijo es bien cierto, cuando no se tiene clara la prioridad de para qué estamos aquí, es una línea bien fina para podernos perder en el rumbo. Y nos volvemos como muchos afuera, quizá a lo mejor la palabra sea un poco cruda, pero nos volvemos egocentristas. Sí. Y solo pensamos en tener iglesias grandes, bonitas, coquetas, bien decoradas, con asientos cómodos para que nos dé sueño durante la prédica, para que no nos cansemos de estar sentados por 2 horas de culto. Es muy fácil perder la dimensión de a lo que fuimos llamados, a lo que queremos hacer. Y en ese sentido creo que vale la pena bien reflexionar. Yo escuchaba atentamente lo que usted hablaba y pensaba en cómo al menos yo he vivido estos años dentro de la denominación que pertenecemos, que bendigo a Dios porque nos puso en este lugar, porque me puso en este lugar, y creo que si Él me colocó dentro de Iglesia de Dios Séptimo Día es porque Él tiene un propósito para que yo lo realice dentro de. Pero pienso que es así, que la verdad es que hemos caído en una comodidad de tampoco querer trabajar hacia afuera, de tampoco querer comprender cuál es nuestro llamado. Muchas veces escucho que la gente, y a mí me pasó en alguna etapa de mi vida, decir, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué fui llamada? ¿Para qué Dios me escogió? Y es bien fácil, esto es para lo que Dios nos llama, para hacer la misión, como yo decía en su primera clase, ya sea dentro de mi familia, dentro de mi iglesia, dentro de mi localidad, o yendo a otros lados del mundo. Pero
pero todos tenemos el mismo llamado, es el mismo propósito para todos, que se realiza de manera diferente, ejerciendo otros dones, sí, pero mucho tiempo uno, o yo al menos crecí con esa idea de decir, bueno, pues yo voy a la iglesia y ya está, ¿no? Yo busco un banco que esté cómodo y eso es todo lo que tengo que hacer, y no es así. Respecto de la obediencia, creo que eso es algo bien importante. Creo que si nosotros realmente fuéramos obedientes y en la obediencia entra la fidelidad, creo que nuestras iglesias también crecerían en ese sentido. Y creo que la parte económica también tendría otro reflejo. No nada más para mirar hacia nuestro adentro, para mirar hacia lo que nosotros tenemos o consideramos como necesidades por nuestra congregación, sino para poderlo compartir. Hace unos días platicaba con mi esposo y él decía algo bien importante. Creo que nosotros hemos pecado en el sentido de decir, no hemos dado lo que quizá deberíamos de haber dado, lo que deberíamos de estar dando a la gente que lo necesita. El hecho de no tener a lo mejor un salario exorbitante como un diputado, como un funcionario público, no implica que no tengamos lo suficiente para dar. Y eso a veces nos falta, abrir la mano, abrir el corazón y mirar a la gente que necesita. No hay gente que no tenga, que sea tan pobre que no tenga algo para dar. Sí. Y creo que eso nos falta mirar como iglesia, ¿no? Que no nada más están nuestras necesidades, tanto espirituales, de conocer a Dios, de acercarnos más a Cristo, de relacionarnos más con ellos, de que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, sino que también esa misma necesidad la tiene otra gente afuera. Y pocas veces lo vemos, pocas veces lo vemos. Así que creo que puede sonar chocante. A mí me hace ruido porque yo lo vengo pensando hace días, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y no estamos haciendo muchas veces nada. O podemos hacer un poco más. Pero eso implica un esfuerzo, eso implica un sacrificio, eso implica una renuncia y muy pocas veces estamos dispuestos a ello. Gracias, hermana Bere. Gracias por su aporte. Hermanos, ¿quién más quiere compartir? Yo sé que esto es tal vez a veces pesado para nosotros, sacarnos de nuestra comodidad y sacudirnos ahí un poquito todo lo que tenemos, nuestros paradigmas que hemos apapachado tanto. Hay un cantito, una canción que unos misioneros sacaron. Y yo recuerdo que dice el canto, dice, pastor, pastor, apapácheme, por favor. Luego dice, no hable de diezmos ni de dolor y apúrese para ver ya el fútbol, algo así dice. Pero bueno, y dice, está muy, muy, muy graciosa, tal vez le dé la letra en otra ocasión, pero sí, refleja la iglesia que nada más está allí. Sí, apapácheme, deme café, véngame a visitar, venga, pero aunque el hospital esté llenos de enfermos, que se ocupen otros, yo que necesito que me apapachen, ¿verdad? Y deme tiempo, apúrese con la predicación y deme tiempo para ver el fútbol. Está chistosa esa canción. Pero así nos pasa a muchos, la verdad. Entonces, si alguien, me gustaría saber qué más piensan los hermanos de esto. Yo sé que es pesado, yo sé que es... A mí me gustaría compartir algo con ustedes. Creo que como iglesia tenemos que romper con ese paradigma, y ahorita con lo que estoy escuchando me ha recordado el que a veces somos tan egoístas, nos volvemos tan egoístas porque lo que decía Bere, queremos tener una iglesia bonita o pensamos en los 50 o 100 hermanos que están ahí, quieren la comodidad de ellos. Pero si nosotros, por ejemplo, nosotros en el año 2009, nosotros hicimos una solicitud para ir a abrir
ir de misioneros, de ir a otro lugar a llevar el evangelio, y nos aceptaron, pero nuestra iglesia local, en el lugar donde nosotros estábamos, le pidieron a mi esposo, ya estábamos aceptados para ir, ya estaba todo listo para salir a otro lugar, para llevar el evangelio, y los de ahí mismo, los pastores, los líderes de la iglesia, optaron porque mejor mi esposo se quedara a colaborar ahí en el país, porque había mucha necesidad. Entonces nosotros miramos que si Dios te llama a donde Él te lleve, tienes que ir, y nosotros lo hemos entendido así. Y no importa la economía, no importa lo que te paguen, si no, tú vas a servir, porque el que te va a sostener tu ministerio donde tú estés es Dios. Y cómo es suficiente para ti lo que te dan, solo Dios hace que tu dinero, tu economía, donde tú estás, se multiplique. Entonces, mirando eso, yo digo, sí, tenemos que cambiar, romper paradigmas, que nuestra cosmovisión cambie, porque nosotros fuimos llamados a eso, a llevar el evangelio. Y una de las cosas de querer hacer iglesia, como dice Ruth, no es no está peleado con lo otro, pero cuando empieza uno a ganar almas, tiene que uno pensar, por ejemplo, nosotros acá llegamos a este lugar, gracias a Dios, en este mes que viene vamos a cumplir 4 años de estar haciendo misión aquí en Perú. Y hermanos, de verdad que con lo de la pandemia, esas 4 paredes que tenemos, es una gran bendición haber tenido ese local rentado para que la iglesia fuera, pero eran muy poquitos. Pero quiero decirles que cuando empezábamos teníamos solamente a una muchacha que iba, que asistía, y ese local que se estaba rentando nos ataba, hermanos, porque nosotros queríamos hacer misión e ir y andar en las casas, porque lo hacíamos con mi esposo, de caminar e ir a tocar puertas. Pero ahora con lo de la pandemia, nosotros, el Señor y el gobierno nos cerraron los templos a todos, y tuvimos que dejar de pagar esa renta, porque no era propio. Los que tienen un templo propio no se preocupan, porque es propio y ahí lo tienen, ahí que esté, y todos están en casa. Pero ¿saben qué, hermanos? Para nosotros fue un alivio que viniera la pandemia, se cerró, y nosotros estamos trabajando en los hogares, en casas. Y la clase de ayer que miraban con la hermana Ruth, la escuché en la noche, y es una realidad. Cuando uno fraterniza, cuando uno se une con otra persona, la puedes ganar mejor para el Señor, para Cristo, porque te ligas con ella y sabes lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que está padeciendo, qué necesidad tiene. Y entonces tú puedes con tu testimonio hablarles de Cristo, de la salvación de Dios. Pero muchas veces en nuestra cosmovisión, en nuestro esas paradigmas que tenemos, queremos nosotros llevar a las personas a un templo, a una iglesia. Hermanos, para evangelizar no necesitas llevarlo a la iglesia. Tienes que hablarle de Jesús primero, que se arrepienta de su forma de vivir, de su pecado, y que sepa que hay un Salvador que lo ama y que está dispuesto a darle vida eterna y cambiar su vida, transformarla. Es lo que nosotros nos está dando resultados. Nosotros acá, hermanos, tenemos 26 bautizados. En 4 años hemos bautizado a 26. Nosotros acá somos
28 miembros contándonos nosotros. Y ¿saben qué? Tenemos aproximadamente como 26 niños. Tenemos adolescentes y jóvenes, por todos, si nos contamos, venimos siendo como de los que simpatizan y todo, 60. Y con lo de la pandemia no estamos juntos como debiéramos estar. Estamos cada quien en sus hogares. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que aunque les visitamos por separado, uno y otro se preocupa por el otro. Porque no importa que tengas o no haya el templo, entonces lo eficaz es la palabra, que tú te atrevas a decirlo. Entonces necesitamos nosotros eso, que estemos seguros, que estemos, que primero nosotros nos sintamos salvos, que conozcamos el evangelio, para que nosotros podamos testificar, podamos decirle las buenas nuevas de salvación a las personas. Y no importa que no lo lleves a la iglesia, haz tu labor, esta tarea que tenemos. Decía la hermana Betty ayer que para unos va a ser muy difícil, porque no han tenido esa experiencia de ir y con tu amiga, con tu vecino, con tu familiar que no conoce de Cristo, hablarle de él. Y ¿saben qué? Ese lazo de amistad, ese lazo de cariño que se tienen, va a lograr que tú con tu testimonio, con la palabra del Señor, el Señor llegue al corazón de esa persona. Debemos de atrevernos a hablar y soñar siempre que nuestra iglesia sea, un puente para mandar a otros a las naciones, que la iglesia aprenda a hacerlo. Nosotros acá, con poquitos que somos, desde que empezamos, nosotros les hemos enseñado a la iglesia que tienen que conocer que hay necesidades fuera de su entorno, que hay naciones, hay lugares donde nadie ha escuchado del evangelio, y eso tenemos que decírselo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y nuestra iglesia tiene que estar enterada de lo que está sucediendo, de estas estadísticas que nos está dando la hermana Ruth. Y eso, la verdad que yo lo he sabido, pero cuando lo vuelvo a recordar, mi corazón se hace chiquito, hermanos. Gloria a Dios por tu vida, Lucy. Y gloria a Dios porque el Señor te está usando como luz a las naciones de la tierra. Y tenemos que ser valientes, hermanos. Y podemos hacerlo, todos podemos colaborar. Todos podemos colaborar. No hay ninguno, hasta un niño puede colaborar en el reino de Dios, porque fuimos llamados para eso. Dios les bendiga, mis hermanos. Dice la palabra, gracias, Lucy. Dice la palabra de Dios, recordando las palabras ahorita de Lucy, dice la palabra, dice, pídeme y yo te daré por herencia las naciones de la tierra. Y no solamente, dice la palabra de Dios que hasta los confines de la tierra te va a dar por herencia. Hay un hermano que se llama Jesuel Álvarez, un misionero brasileño que vino a Guatemala a hacer misión. Él tiene algunos proyectos, bueno, varios. Entre ellos tiene una escuela misionera, la Casa Rafa y varios proyectos. Él dice, misiones no se trata de cantidades, no se trata de iglesias. Misiones se trata de Dios y de los no alcanzados. Las misiones, hermanos, están en el corazón de Dios. Es el centro, el eje de nuestra razón de ser discípulos, hijos de Dios. Y Dios nos va a dar sabiduría para hacer las cosas. Con lo que estaba comentando nuestra hermana Lucy, sobre
lo que están haciendo ellos. Yo no quiero centrarme en estrategias, varias estrategias, cómo desarrollar las estrategias y todo, porque en la clase yo creo que se pensaba que iba a ser eso. Pero lo que a mí me interesa, lo principal que debe conocer cualquier miembro, discípulo que quiera evangelizar, que quiera ser parte del reino, debe de conocer las bases y ver el panorama general, porque si no vamos a ir a evangelizar a otro con nuestras propias limitaciones y vamos a caer en la parte de donde dice la palabra ciegos, guías de ciegos. Y no queremos eso. Yo quisiera que pudieran ver el panorama general, ya lo he dicho en muchas ocasiones, y que podemos llegar a evangelizar desde nuestra propia localidad y movernos ahí, que empiece el fervor evangelístico. Hermanos, para eso fuimos llamados completamente. Bueno, lo que yo me quiero centrar es nada más en una estrategia. Y así poquito, así, de a poquito para que vayamos entendiendo. Yo ya les dije, ustedes pregúntenme, interrumpan, esto es una plática más que una clase, hace una de maestro alumno, no, somos hermanos. Y esto es una plática, una charla, compartiendo experiencias, compartiendo estrategias, digamos, como nos lo ha dicho Lucy, y pregunten cuando ustedes tengan alguna duda, y estoy para servirles. Completamente, hermanos. Entonces terminamos esta parte. La siguiente parte, lo que vamos a ver ahorita, en lo que podamos, vamos a ver algo que se llama vamos a ver las necesidades aquí dentro de nuestro país, o sea, hablando de Luis y Abraham, dentro de las necesidades de México. Pero a mí me gustaría que cada uno de ustedes pudiera tomar ejemplo y hacer las investigaciones que se tienen que hacer en su propio país, para que tengan un panorama general más grandecito de la actualidad del evangelismo en su propio país, y sepan qué hacer y lo que necesita su colonia, su ciudad, donde se desenvuelve. Bueno, tomemos 5 minutitos y volvemos.